Vamos a ir esperando a los demás compañeros que vayan ingresando, ¿ya? Vamos esperando acá. Estamos ya en última hora. Ya. Ok, chicos. Yanina Ruiz, tu cámara está prendida, por favor, apágala. Gracias. Ok, chicos. El día de hoy nos toca ver el tema del Ay, profe, gracias. segundo gobierno de Alberto Fujimori. ¿De acuerdo? Hoy día nos toca ver la segunda parte, ya que la primera fue un gobierno que comenzó del año 90 hasta el año 95, con la constitución del 93, porque ya a partir del año 92, con el golpe al Congreso Constituyente, el cierre del Congreso, nueva constitución en el 93. Por eso también mencioné la diferencia cuando hoy en día escuchamos que muchas personas
o muchos candidatos a la presidencia no saben ni siquiera dónde están parados, porque recordemos que el golpe o cierre del Congreso, que fue en el 92, el 5 de abril, fue con la Constitución del 79, no fue con la Constitución del 93. Miren la diferencia. Por eso muchos de los jóvenes de ahora ni siquiera saben historia, por eso están un poco atrasados en historia. 79, porque recién en el 93, ya recién con el nuevo Congreso y con el nuevo referéndum se hace la nueva Constitución en 93. Por eso que a partir con los nuevos cambios en la Constitución hay unos cambios y por eso la diferencia entre la forma de cerrar el Congreso, tanto de Vizcarra, que lo hizo en forma ilegal, porque no fue legal, ya con la Constitución 93 y con lo que hizo en este caso Castillo, una gran diferencia. Está con la Constitución de 93, que dice otra cosa a la de Constitución del 79, ¿ya? La 79 fue una constitución basada al paso a la democracia. La 93, en cambio, está dada a la parte de democracia, pero obviamente sí, hay cambios que hay que tomar en cuenta, cambios bastante dados en la Constitución que no están favoreciendo muy bien al Estado, a la población, ¿de acuerdo? Que hay que hacer cambios dentro o reformas en la Constitución, más no cambiarla. Por eso muchas personas de provincia son totalmente convencidas o fáciles de convencer, porque lamentablemente en nuestros colegios nacionales no tienen una buena base. Y aparte que muchos de los profesores no tienen los recursos necesarios para trabajar con libros o editoriales de otros. Y si lo hacen, lo hacen escondidas porque lamentablemente hay muchos colegios que dicen, tú tienes que usar el libro del colegio que te da el gobierno. Y el libro del gobierno te dice cosas a favor del gobierno. ¿Ya? De turno, obviamente, de turno. ¿Eh? Vamos con el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Dice, el día a día político no solo se hallaba disminuido, sino que los grupos opositores que debatían en una espantosa fragmentación. Parecía que ninguno se interesaba seriamente en derrotar al presidente candidato. Parecía más bien que muchos solo aspiraban a conseguir o retener curules sin intereses, sin interesar en la acción partidaria del conjunto. Por cierto, este divisionismo dio imagen de caos y de retorno al pasado que enervaba a diversos sectores de la población. En cambio, Fujimori en todo momento se mostró victorioso. Le favorecía no solo el recuerdo de sus exitosas luchas antisubversivas, sino también el fin de la elevada inflación, así como el inmenso apoyo de la mayoría de los medios de comunicación masiva, merced a la manipulación y a las prebendas desde el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de Montesinos. Ya para entonces ya se estaba dando una señal que algo estaba pasando que no estaba muy bien. Recordemos en el anterior tema que Montesinos ingresó porque hubo ya Salinas Sedón, se había sublevado o quería hacer una revolución o un autogolpe al gobierno de Fujimori. Cuando lo capturaron, es donde recién ingresó Montesinos y se formó el SIN, que es el Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de él. O sea, a partir de ahí, y eso fue en el último año del primer gobierno de Fujimori. ¿De acuerdo? ¿Ya? Miren la diferencia. Si yo quiero que eso noten, porque es importante, porque obviamente para muchos de ustedes que tienen hijos mayores o que algunos de ustedes son jóvenes, sepan la verdad. Es decir, no se dejen llevar por la propaganda, por la publicidad, o porque te da 200 soles, o porque te regala una canasta, o te da un ticket. No, 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 no. La realidad como son es cierta. Y esta es la realidad que te digo. Te lo dice una persona que ha vivido la época de Fujimori. Ellos, así fue la realidad. Antes que se termine el gobierno del 95, antes del 95, en el año 94, cuando hubo la revolución de Salinas Sedón,
fue donde lo capturaron con su gente, lo llevaron a la cárcel y recién se formó el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿De acuerdo? Que el apoyo a los medios de comunicación, mentira. Laura Bozzo fue una de las que estuvieron en problemas y cuando estuvo en el Perú, ella estuvo encerrada con arresto domiciliario acá en el Perú, ya, porque estuvo metido con Vladimiro Montesinos. Su secretaria Vladimiro Montesinos también estuvo metida en el asunto. ¿Sí? Los medios de comunicación fueron pagados, como hoy en día. Hoy día la realidad es clara. Hoy día los medios de comunicación hablan porque ellos le dan dinero por debajo. Esa es la verdad, señores. No se dejen llevar, es la verdad. Es la pura verdad. Y te voy a dar una información para que vayas sabiendo. Este año, los Cable Mágico, Movistar, Claro, Vitel, van a colocar en sus plataformas medios nacionales, están quitando los medios extranjeros, lo que vendría a ser canales como TNT, como HCD, esos canales lo están sacando. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hasta esos tipos de monopolios están siendo comprados por personas que están metidos a candidatear al próximo gobierno. No de ahora, y no es porque estoy defendiendo al presidente actual, sino es porque hoy en día están favoreciendo a la parte política. O sea, hay mucha gente que está metida en ese aspecto, ¿ya? O sea, para que vayan sabiendo. Así que no te sorprendas si por ahí cuando cambies tu canal, te con una sorpresa que hay canales que ya no existen, desaparecieron. Y cuando tú llamas a la empresa, te salen con una cantimplada. Si le ganaron a Cantinflas, ¿ya? Elección del 95. Un sector de la oposición se unió en torno a la figura del ex secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Javier Pérez de Cuellar. Llegó al país y fundó el Frente Político Unión por el Perú, UPP, que era democrático hasta ese entonces, porque cuando ingresó Ollantumala y su gente, lo malogró todo. ¿Ya? Para que sepas también, Ollantumala llegó por Unión por el Perú. Unión por el Perú, y esto lo vas a dar cuando veamos lo de Ollantumala en su gobierno, para lanzar la candidatura a la presidencia. ¿Y cuál fue el discurso político de ambos candidatos? Fujimori se centró en la eficiencia de las soluciones técnicas, contra, contrastándolas con el peligro de un retorno al caos si no era reelecto, mientras que el discurso de su rival fue más doctrinario y poco efectivo, llegando a afirmar que representó gobernabilidad en democracia. ¿Ya? Como que se dio la figura Cuellar de decir que era la democracia, ¿no? Pero también tenía barrado de paja Pérez de Cuellar, ¿ya? Y que también tiene una historia también, Pérez de Cuellar también, ¿ya? Porque tiene un pasado con gobiernos anteriores, ¿ya? Y te voy adelantando algo, ¿ya? De Pérez de Cuellar. ¿Te acuerdas tú de las Malvinas que fue en el gobierno de Belaúnde? Ya. ¿Tú sabes quién, Claro, la guerra de las Malvinas del 78. ya, ¿te acuerdas quién, ya, te digo, ¿tú sabes quién estuvo en contra de que Perú se haya metido donde no tenga que meterse? Javier Pérez de Cuellar. Ya, para que sepas. Ya te lo dije todo ya. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Como el señor vivía de las opulencias, estaba bien parado el señor, que tenía buen cargo y estaba postulando por algo muy importante, como era secretario de las Naciones Unidas, obviamente le favorecía pues el señor, ¿no? ¿Y quién está metido en las Naciones Unidas? Estados Unidos y Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra se juntaron con Chile para agarrársela con, obviamente, con Argentina. ¿Ya está? Sí. Más no te puedo decir más allá de ese asunto. Ya. O sea, ya rabo de paja lo tenía el señor Javier Pérez de Cuellar. ¿Ya? Rabo de paja más claro como el agua. ¿Sí? Política que tú te metas, lamentablemente no sale limpio. Ya vas así con tu rabo de paja. Si los dos señores que están acá en foto tenían su tremendo rabo de paja bien claro.
Fujimori con su partido Cambio 90, nueva mayoría. Miren, Cambio 90 era hasta el 90 y 95. Nueva mayoría porque ya tenía a su cargo nuevas grupos. Y te voy comentando también otro aspecto del grupo de Fujimori. Y para que sepa por qué se llamó nueva mayoría. Te comento, la nueva mayoría se mencionó porque también dentro de su agrupación, y también te voy a decir algo también que te va, que lo siento mucho si es que por ahí eres keikista, fujimorista, los que por ahí todavía están con el corazón anaranjado. Dentro del partido de Alberto Fujimori, señores, existían grupos de la izquierda rebelde, la izquierda brava. Profesor, ¿cómo? Pero si yo no, sí, ya, está bien, no te voy a decir que no. Marilena Moyano, que para descanse, la señora Marilena Moyano pertenecía a una agrupación que era izquierdista. O sea, la señora era de la izquierda, ¿ya? La izquierda, cuando en ese tiempo vio que parte de su agrupación se unió con Fujimori, porque ellos no tenían más que hacer, mucha gente se dio cuenta de la izquierda que no tenían que lucharla, pues era Fujimori, y más aún quien estaba en el SIN era Vladimiro Montesino, era el cerebro, pues, ¿no? ¿Qué hacían algunos izquierdistas? Se juntaron con Fujimori, pero los que no se juntaron, la venganza del año, pues, ¿no? Te fregaste, me vengo, fuiste, moriste, y mucha gente murió, pues. Parte de la izquierda también murió. Por eso existe la izquierda que está dividida y fragmentada, como está. Y por eso vemos hoy en día muchas agrupaciones de izquierda, como tres o cuatro agrupaciones que están candidateando. Uno de ellos es el señor Chao, que habla tonterías y media, no sé de dónde está. Señor Pisa Nube, ¿no? Con su comentario que dijo ayer por Twitter referente a Venezuela, ya con esto basta y sobra. ¿Ya? Por eso se llamó nueva mayoría, que derrotó a primera vuelta a su opositor oponente Pérez de Cuellar. ¿Con cuánto fue? 64% a Fujimori, que no lo creo, y Pérez de Cuellar, que fue un 22%. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque si tú sumas 64 y 22, no te da 100%, pues señores. Ya, y otra cosa, pero profesor, pero los que no votaron, otra cosa te digo. En la Constitución y dentro de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones se dice cuando tú haces voto en blanco o viciado, va siempre a favor al ganador. Ya. 64 más 22, ¿cuánto suma, señores? ¿Cuánto da como resultado? 86, ¿verdad? Ya, ¿y dónde está el resto? Se supone que tiene que ir a favor O del... sea, queda 20 de diferencia. Claro, pues, ¿y dónde está eso? Por eso te digo, Mm. es no creíble lo que ganó Fujimori en su segundo gobierno, ¿ya? ¿Ok? Ya con todo lo que estaba haciendo el señor Fujimori con Montesino, basta y sobra. Aspectos políticos. Fujimori contaba con la mayoría parlamentaria, obviamente porque ya tenía pues a todo Congreso comprado, pues a los tráufagas, ¿no? Hasta lo del pescadito, lo del FREPAC, también estaban metidos en la marmaja también, por eso desapareció de la noche a la mañana. Fujimori contaba con la mayoría parlamentaria en el Congreso y el poder del SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de Montesinos. La prensa chicha con sus operativos psicosociales y control sobre cierto medio de comunicaciones televisivas, América Televisión, Panamericana, ¿no? Recuerden la familia Crucillal, los Schuller, eh, Genaro Parker, un montón de cosas que aparecieron por ahí, ¿no? Hasta el señor, acá el señor que se hizo dar el víctima, el señor César Hildebrand también, que también se quiso dar el víctima, que también obviamente, pues también, a él no es que no lo quieran contratar en la televisión o que él se quiera decir que no quiera recibir contrato en la televisión, sino que el señor se hizo su marmaja. Señores, esa es la verdad. La gran verdad es que el señor recibió su plata. Todos los medios de comunicación, todo lo que estaba metidas en prensa, así digan que no, hasta el señor Beto Ortiz, que está regresando a la televisión privada, también estuvo metido en la marmaja. Sí, persona que diga que no, es mentira de mentira. Toditos recibieron lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Por eso muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, muchos de ellos se fueron a vivir a otros países. Esa es la verdad, señores. Esa es la verdad, así les duela, ¿de acuerdo? Se establecieron programas de asistencialismo para los sectores más pobres a cargo del
FONCODES, Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, cuya labor fue complementado por el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, encargado de la construcción de colegios, postas médicas y carreteras. COFOPRI, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y PRONAR, Programa Nacional ya de Asistencia Alimentaria para Distribución de Raciones Alimenticias. Ya. A ver, de un inicio, a inicio del gobierno de Fujimori, estoy hablando del primer gobierno, sí existía el vaso de leche, pero en el segundo gobierno había ciertos problemas que estaban presentando algunos comedores populares, ¿de acuerdo? Hoy en día, comedores populares ya están desapareciendo porque lamentablemente con el Cuarihuarma que está dando productos bambeados y malogrados, está haciendo mucho daño, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que Comida están, de perro les dan. claro, hay muchas cosas que están pasando en ese sector. Por eso Cuarihuarma ya desapareció y se fue juntamente con Dina, ¿verdad? No hay, ahorita ya no hay. Comedores populares están siendo, ellos mismos se subvencionan sus, sus alimentos. Ellos buscan la manera. O de repente por ahí hay alguien que le da una donación para que pongan su alimentación. ¿De acuerdo? Sí. Si encuentras un comedor popular, tienes que irte a las zonas más altas. Por ejemplo, si nos vamos acá a Independencia, yo me voy a Independencia, al cerro más alto, y ahí voy a encontrar comedores populares. Pero si tú te vas a las avenidas principales, que es de la parte de abajo, no lo hay. Y si habrá, tendrás que rebuscar por ahí, por ahí. ¿Ya? Yo recuerdo que en el tiempo de Alan García y en el tiempo de Fujimori, en su primer gobierno, se había comedores populares. Yo recuerdo, yo tengo buena memoria de que cuando yo llegaba del colegio, ¿no? Yo iba con mi olla a recoger mi comida y me iba a la casa y comía con mi hermano, el mayor. A las 6 de la tarde, nuestro lonche, que era nuestro pan con nuestra leche o cuaque. Eso era. Y los días en la mañana pasaba lo mismo. Era así. En el colegio nos daban también ración. Ya no hay, señores, no hay, no hay, ya no hay. Ya, así está. Aquí miren el cambio que hay. Ya no existe. Ya con deditos con los dedos. Claro, eso sí. Claro, en San Juan del Lurigancho es cierto, hay gran cantidad de personas que lamentablemente no saben escribir ni leer, esa es la verdad. Por eso, si te das cuenta, y no es por comparar, y si comen por ahí, es que tienen por ahí personas que viven en San Juan del Lurigancho, en esa zona de allá, ya, dejar, y obviamente a quien sí lo voy a separar ahí es a Mangomarca, porque Mangomarca es la zona A1 de San Juan del Lurigancho, y yo conozco esa zona, la conozco, tengo el privilegio de haber conocido esa zona de Mangomarca. El nombre puede sonar medio feo, pero la zona, ¿para qué? Mi respeto, ¿de acuerdo? Eh, la parte de San Juan de Lurigancho, la mayor parte de San Juan de Lurigancho son personas analfabetas. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees en el tiempo que hubo estos de extorsionadores, de muertes, todo eso, era siempre la zona de allá, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador? Porque allá es tanta la ignorancia, tanto es la gente analfabeta, que allá es fácil de dominar y controlar y asustar. Esa es la verdad, chicos. Esa es la pura verdad. ¿Ya? La crisis de los rehenes en la operación Chavín de Guantar, que hecho de paso el año pasado se estrenó en la película y que obviamente yo te digo, increpo muchas cosas de esa película. Voy a increpar muchas cosas de esa película. Luego ya le mencionaré mi punto de vista. Cuando la población pensaba que el flagelo del terrorismo era una cosa del pasado, el 17 de diciembre del 96, o sea que para recordar, porque yo también lo viví, un comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru liderado por Néstor Serpa Cartolín, que era el segundo, después de, obviamente, de sentenciado a este amigo de Alan García, ay, me acuerdo ya el nombre, ya me olvidé su nombre ya, ¿ya? E integrado por 14 subversivos, toma la residencia del embajador de Japón en Lima, a Quito, el día de su onomástico. La crisis de los rehenes duró alrededor de 4 meses. En el trayecto, los terroristas fueron liberando a sus rehenes hasta quedarse con una cifra de 72. Serpa dio un golpe muy audaz, pero no tenía proyectado una salida a su temeraria maniobra. ¿Cuál era el plan terrorista?
exigir la liberación de sus dirigentes encarcelados, entre ellos su máximo, hasta Víctor Poday Campos, ya, el pata, choche y amigo de Alan García. ¿Ya? La respuesta del gobierno fue rotunda de negar esta exigencia, así que los emeratistas, en vez de asesinar rehenes, decidió prolongar el tema de la residencia, pensando que quizás eso podría desestabilizar al régimen. El gobierno inició una procesa negociación, pero simultáneamente prepararon una acción militar. Muchos sectores políticos y sociales estuvieron convencidos, tal vez como el propio Serpa, que el ejército peruano no era capaz de efectuar un operativo limpio y exitoso. En América Latina jamás se había ocurrido algo así, y los ejemplos del éxito se debían a Israel, Gran Bretaña y Alemania. El 22 de abril del 97 se realizó un violento operativo conocido más tarde como Chavín de Guanta. Solo duró 28 minutos y permitió la liberación de 71 rehenes. El saldo de fallecidos fue un rehén, 14 subversivos y 2 comandos. Este operativo fue considerado por la población como una victoria y a nivel internacional como un ejemplo de operación de rescate militar. Desde el primer día, Fujimori capitalizó este triunfo y buscó utilizarlo para reforzar su poder y preparar su futura reelección. La televisión mostró al presidente en el estribo del bus en el que viajaban los rehenes liderados, cosechando aplausos espontáneos, con la mano en alto y una inconfundible sonrisa vencedora, se mostró ante el mundo entero como el hombre del momento. ¿No recuerdan esa imagen de Sergio Fujimori como si fuese cobrador de combi y estando ahí con los renes dentro y saludando a toda la televisión, estaba con su camisa blanca, ya, y un poquito despeinado, ya, yo tengo esa imagen porque yo recuerdo que la vi. Fenómeno del niño en el 98. Pasada el 97 viene el fenómeno del niño. Crisis asiática, y peor, que ya fue la crisis asiática que derrumbó hasta el gobierno, la economía más poderosa del mundo, ¿no? Donde se sintió, es decir, se puede decir que la crisis asiática y la pandemia desnudó a muchos países que deseaban tener poder y lo dejó, pero hasta el suelo lo dejó. Conforme a los pronósticos científicos, el verano del 98 fue testigo de ese terrible fenómeno marino que causó enormes estragos en casi todo el país, lo que atentó definitivamente con su crecimiento económico. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, informó que el promedio de temperatura mensual más alta que se registró en Piura en marzo. En cambio, en la lluvia señaló que el promedio mensual de precipitaciones en la ciudad de Tumbes, Piura y Chiclayo superó en cientos de veces las cifras habituales para la época. Sobre el caudal de los ríos se informó que las inundaciones más fuertes se vieron en Tumbes, Piura e Ica, donde causaron incaudables daños y la infraestructura en general. El Instituto Nacional de Estadística e Informática registró 171 muertos, 108 heridos y 114 desaparecidos y 473.499 afectados con diversas enfermedades. A mediados del 97, la caída en los ingresos de varios países hizo que su empresa no tenga cómo pagar sus deudas al exterior. La caída de las transacciones de la bolsa de valores y de los precios inmuebles pone en peligro la quiebra y varias instituciones financieras. Así que en 98 se produjo la crisis energética que detuvo las inversiones extranjeras en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas desaparecieron. Un claro ejemplo de desaparición de una empresa que ya no existe en Estados Unidos son dos. American Airlines, que hasta antes de ese tiempo era la aerolínea, ¿no?, número uno en Estados Unidos, desapareció y fue por la crisis asiática. Otra empresa que desapareció fue los carros Ford, la marca Ford, por ejemplo, desapareció. Que por ahí está quedando algunos Ford, pero no es la empresa en sí original. Son empresas que ensamblan y arman esos tipos de autos. Pero en sí Ford como empresa ya no existe, ya no hay. American Airlines ya no hay. Por ahí que aparezca una nueva aerolínea, American Airlines, bueno,
no es la original, si ya no es la que ya, ¿por qué? Porque golpeó muy fuerte, obviamente, esa situación de lo que es la crisis ética a esas empresas, ¿no? Que paralizó obviamente las inversiones dadas en el país. Aspecto externo. Con Ecuador el 26 de octubre del 98 se firmó el Acuerdo de Brasilia. Mediante este acuerdo, el Perú entregó a Ecuador, presidente Yamil Mahuac, 1 km² de nuestro territorio en Tiwins. Asimismo, se le cedió el derecho y la libre navegación por el río Amazonas y se delineó definitivamente la frontera entre ambos países. Traición a la patria. Ese es otro también, otro presidente que regaló un pedacito del país, ¿no? Porque tenemos un presidente muy guapo y churro que se vendió con los gringos, te digo, y que por quedar bien con los gringos hizo un desastre con el Perú. Regaló bastante territorio a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a Chile, a Bolivia, a Argentina. Es una historia muy, ¿no? Con Chile, el presidente Eduardo Frei, el 13 de noviembre de 99 se firmó el acta de ejecución del artículo 5 del Tratado de 1929. Que hecho de paso, este es el acuerdo en el cual Tacna regresa al territorio peruano. Pero, supuestamente, en este acuerdo, Arica y Tarapacá ya no. Tiene por eso, ¿por qué no crees que ya no hablan de ese punto? Porque lamentablemente se perdió en esa bendita firma, pues. Sí, hay muchas cosas que el gobierno de Fujimori hizo un desastre. No es que todo fue belleza y hermosura. Hubo un desastre. Uno de esos fue que regaló un territorio, 1 km Ecuador, y le denegó obviamente regreso a la patria de Tarapacá y de Arica al Perú por esta bendita firma. Sí, para que vayas sabiendo. Es decir, no todo es gloria. Y disculpen por ahí los que por ahí decían, mi corazón es naranja. Ya, no, disculpen que sea realista, pero es la verdad. Es así la historia. ¿Ah? Como todos los gobiernos, profesor, Como todos los tienen su gobiernos. lado oscuro. Claro, es como todos los gobiernos, eso es cierto, ¿no? Es la verdad, ¿no? Es como todo gobierno. Siempre tiene lo bueno y tiene lo desastroso también, ¿no? La interpretación de la auténtica. En 1996 se aprobó la ley de la interpretación auténtica de la Constitución que tenía como argumento que el artículo 112 de la Constitución del 93, en la cual indicaba la realización inmediata por una sola vez. Una sola vez. Pero ¿qué hizo Fujimori? Ah, no, señores, yo me quiero reelegir. Nuevamente, por tercera vez. ¿Qué hizo el bandido? Mano negra, señores. Para las elecciones del 2000, el presidente Fujimori no estaba impedido, ya que para su elección del año 90 se encontraba vigente en la Constitución de 79. Su primera elección con la Constitución de Medellín fue en el 95, por lo que en las elecciones de 2000 recién sería una segunda elección. Debido a la posición de una Constitución en el Congreso de mayoría fujimorista, destituyó a 3 de sus miembros, Delia Reboredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey. Acá vamos un alto. Fujimori fue elegido con la Constitución de 79. Perfecto, si no te voy a decir que no. Pero, a ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ya. Mira, yo nací, yo nací, ay, no te voy a decir la fecha en qué año nací, no te lo voy a decir. Pero te voy a más o menos, te voy a dar una idea, ¿no? Este, yo nací en un gobierno que era militar, ¿ya? Pero cuando fui creciendo, yo terminé o sigo en un gobierno de civiles, ¿ah? De civiles, gobiernos de civiles. Perfecto. Estamos hasta ahí chévere. Pero ¿sabe cuál es la situación? Es que si bien es cierto, yo nací en un gobierno en la cual la mayoría de edad era los 21, ¿te recuerda? En el 79 la mayoría de edad los 21 años, no era los 18. Otra cosa, había lo que era servicio militar obligatorio. Pero yo cuando fui creciendo, ya hubo cambio. Ya no era 21, era 18 años, otro.
se quitó el servicio militar obligatorio en la época del señor Alejandro Toledo, que también lo vamos a ver, ese señor simpático, guapo, chulo y hermoso, ¿ya? Él lo quitó el servicio militar obligatorio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hace poco, por ejemplo, está reabierto nuevamente que escuchan, para que también sepan, pues los jóvenes, a partir de este año 2026, los 17 años, ya no mayoría de edad, 17 años, tienes que ir a irte a recoger tu boleta, desde ya, tu boleta militar, porque si no vas a pagar un monto de 275 soles. Ahora, si es que tú no estás estudiando, no estás haciendo nada, ¿de acuerdo? Si una universidad, un instituto, ¿de acuerdo? Y no quieres pagar tu monto porque no te alcanza a pagar 275, ¿sabes cómo pueden evitar para que no lo pagues? Que vaya a servir a la patria. Exacto, servicio militar Mm. obligatorio, qué bravo. Como hacía antes, como era antes. Para mí, excelente, porque eso es lo que yo pedía, A mí también me parece perfecto. para que se acabe la delincuencia que hay acá en el Perú. Tanto vago que hay por ahí que se Ah, meten de eso es delincuentes. cierto, ya. Es uno. Mira, ¿y tú por qué te digo que esa es la comparación que te doy? Fujimori, si bien es cierto, fue elegido con la Constitución de 79, pero el señor no estaba contando con eso, pero está mal, pues, porque él acabó en el año 95 con la Constitución 93 y se sometió a la Constitución del 93. Él ya tenía su primer mandato, así haya, ¿por qué? Porque si fue del 90 al 95, en la Constitución fue en el 93, él faltaba 2 años y medio. Es decir, él no me puede decir a mí, Fujimori, que para descanse, no puede decir, no, es que yo estuve con la 79, como estuve en la 79, mi primera, yo no vale, pues. Entonces, ¿quién nos gobernó entonces? El Espíritu Santo. Claro, pues señores. Por eso, cuando Delia Reboredo, Manuel Aguirre y Guillermo Rey se dio cuenta de ese asunto, ¿qué le hicieron? Adiós. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de su tribunal constituyente estaba con los fujimoristas, que eran derecha y izquierda. Es decir, tanto la derecha como la izquierda están metidos en todo este desastre. Así que acá ninguno sale como ganador. ¿Me entiendes? Entonces, por eso la Constitución fue más llamada como la ley de interpretación auténtica, que no fue nada auténtica porque en realidad el señor se sometió a una Constitución y él quiso lo que él quiso hacer. Pues, sí. Si yo nací en tal año, oye, ¿qué? Los demás señores no lo pueden decir. Que en el tiempo que yo nací siendo bebé o siendo niño todavía, estando en época militar, que yo no lo voy a contar. Es como que si mi hijo o mis hijos me digan, papá, cuéntame cuando tú eras niño. Bueno, hijito, cuando yo tenía tal edad, yo ya, ¿y qué pasó en los años anteriores? No, lo que pasa es que esa época militar, pues yo no te voy a contar mi época militar, pues no, pues tienes que contar todo. ¿De quién gobernó en ese tiempo? Fue Fujimori. Entonces, como Fujimori gobernó, por eso se le cuenta como mandato. Pero el señor no lo quiso hacer. ¿Ya? Vamos a hacer un corte comercial, chicos, y regresamos. Ahorita le mando la segunda parte de historia, ¿ya? Ok, chicos, seguimos. Vamos a esperar que ingresen todo, ¿ya? Vamos a esperar que ingresen todo. Que son dos, ¿de qué tiene que ser mayoría? Muy bien, chicos. Entonces, eso fue la interpretación auténtica, ¿no? ¿No? Más llamada como la ley auténtica. Es decir, bueno, no fue nada auténtico porque la idea de Fujimori como que dijo, pues si yo fui elegido con la 79, ¿por qué? No, señor. Pero fuiste elegido y que tú en el momento del camino, tú cambiaste la constitución por la 93, pero tú has sido presidente. Entonces, ¿quién no cambió? El Espíritu Santo. Es decir, si tú me estás diciendo eso, entonces yo voy a decir que
voy a respetar de la Constitución del 79 y no respeto el 93, pues. Claro, ¿te das cuenta? Es decir, como dice, para muchos angosto el camino y para otros ancho es el camino. O sea, no es así tampoco, pues. Por eso hay ese problema que hoy en día muchos de los que están en contra de Fujimori, de Fujimori, lo agarran en eso, es porque no tienen un sustento, esa es la verdad. Es decir, hay que ser realistas, ¿no? Pero también hay que ser bien realistas que cuando, hay una cosa bien clara, es decir, cuando hubo el golpe de Estado con Fujimori, con la Constitución de 79, amén. Pero cuando estuvo con Vizcarra, tampoco soy de vizcardista ni tampoco soy castillista porque ninguno me simpatizó, ninguno de los dos, ¿de acuerdo? No, ¿no? O sea, ellos sí son sometidos con el 93, pero Fujimori, puede con el 79, no, ya. Pero en el caso de la Constitución, Fujimori en su primer gobierno no gobernó el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando estuvo él como presidente en el 93, y ya con la Constitución del 93, no, esos 3 años, 2 años y medio no vale, pero sí vale a partir del 95 para adelante. ¿Te das cuenta de la diferencia? Para muchos sí, para otros no. Por eso es la discusión hoy en día de muchas personas que sepan, obviamente, de historia y de política de esto, porque hoy en día veo TikTokers que salen por salir, hablan por hablar, uno que se cree profesor y nunca fue profesor, otro que es locutor de radio y que ahora se metió en política y sale hablando por hablar, otro que cree que está con camisa y con pantalón con tirantes, sale a hablar de política y no sabe dónde está parado. Señores, miren, no es que yo me crea, pero yo soy matemático, pero a mí me gusta saber mucho de mi país, porque obviamente yo estoy muy inmerso a eso, de saber mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero tener un país que mañana más tarde sea un país donde mis hijos estén acá. Y si se van al extranjero, que se vayan, pero que regresen con la convicción de que su país está muy bien, no de un país en el cual haya desastres. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy. Entonces, y aparte que también como le dije la última vez el domingo pasado, ¿no? Yo estoy pensando por ahí, y me han dado también a muchas personas el hecho de que de repente me sumerjo un poco en la política y por qué no en el 2030 presentarme, de repente no con idea para ir a Congreso, ¿no? Sino de repente algo más, pero mi idea es eso, ¿no? Dar algo, un aporte en mi país, pero para hacer cosas buenas, ¿no? Lamentablemente, siempre hay trapitos sucios, ¿no? Pero si tú lo tienes, sabes que lo tienes, corrígelo, pues, ¿no? Corrígelo, ¿no? Para que no salgan los trapitos sucios como salen como los gobernantes que hemos tenido. Bien, bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la parte de la retroalimentación, que estaría para ti. Esto también que estaría para ti, con la lectura, y pasamos a lo que es la verificación de lo aprendido el día de hoy, que tan solo son 10 preguntitas, nada más. Vamos con la primera pregunta, creo que ya está resuelta, no está resuelta. Dice, durante la década fujimorista, el Estado peruano defendió la estabilidad laboral, desarrolló el sector industrial, favoreció a la libre importación, se burocratizó excesivamente o promovió a la idea socialista. Cuál fue esa parte de ahí? ¿Cuál fue en sí lo que la década de Fujimori en el Estado peruano dio? ¿Qué defendió? A ver, yo te comento, estabilidad laboral mentira, porque te comento, muchas personas se quedaron sin trabajo. Con la nueva ley que dio Fujimori, mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente se quedó sin trabajo. No, profesor, pero puro privatización, hubo empresas extranjeras que vinieron. A mí, yo no te voy a decir que no, no te voy a decir que no, si hubo empresas extranjeras que vinieron, no te voy a decir que no, pero ¿sabes qué cosa? Para que logre eso, el señor tuvo que primero hacer lo que hizo Hugo Chávez y Fidel Castro. Primero, La sé, profe. claro, hizo lo que se le llama, se apropió de muchas empresas estatales. Eso es cierto, señores.
¿Para qué? Ujú. Para que luego hizo su Fujishok. Cuando hizo su Fujishok, recién ya vio el Perú bien y hizo lo que se le llama la inversión con la Constitución del 93. Sí, pues lo que tiene memoria y lo que hemos vivido en esa época, señores, recordemos cómo fue eso. O sea, Fujimori ganó, todos felices, chévere, bonito, 90, 91 y 90, 90 y 91 no fue maravilloso, señores. ¿Se acuerdan, no? Lo que vivieron en el tiempo de Fujimori, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasó en el 90 y 91, no? Todito subió, señores, todo subió, todo, Para todo. tomarse un emoliente era un lujo. Sí, para el que se paraba en una esquina, pues nomás su moliente caliente era millonario. Claro. Y recuerdan que todavía estábamos en el año 90 con la moneda del Inti, que era de quién? De Alan García Pérez. Si no fue la noche en la mañana que Fujimori cambió la moneda, ¿sí? Tampoco es algo que no es cierto. Así que los que por ahí dicen que gracias a Fujimori, Fujimori hizo no sé qué cosa, está bien, chévere, yo te voy a aplaudir, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que el señor con la Constitución 79 vivió con la moneda de Alan García, y eso nunca lo va a decir. Él vivió con la hiperinflación, sí es cierto, lo tomó con todo, pero ya, así que el día que estabilidad laboral, mentira. Desarrollo del sector industrial, mentira, porque tocó todo. Favoreció la libre importación, no, tampoco. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el señor? ¿Cómo se llaman esas personas que les gusta llenarse de papeles, ¿verdad? Papeluchero. Ya, pero tiene otro nombre. Son Le papeluchero. gusta ponte, voy al hospital y, pucha, me viene hasta los Se burócratas, burocratizó. claro, los burócratas, ¿no? Eso que les encanta hacer más papeleo, pucha, señor, que tiene que irse por acá, que esto, que por acá, que el otro, que mire, que tiene que irse al segundo piso, primer piso, cuarto piso, sexto piso, madre, creo que me lleva hasta el cielo, ¿no? Vamos con la siguiente. En el año 1991 se produce una crisis económica en el país debido a la crisis de los rehenes, prolongación de la Constitución 93, fenómeno del niño, lo que es la reelección presidencial o la violencia a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa en el 98? ¿Cuál fue Fenómeno. el La Fenómeno C, niño. la C, fenómeno del niño? Claro. Hubo dos fenómenos, la del niño y la que nos mató y nos recontragolpeó fue la de la asiática, porque ahí fue donde las importaciones se quedaron ahí nomás. Ya todas las inversiones se fueron al suelo. ¿Qué situación permitió la victoria a Fujimori en la elección del 95? La victoria del conflicto del CEDEMPA, las diversas trayectorias a la oposición, el rescate de los rehenes, la lucha antiterrorista y la estabilidad económica o la crisis asiática. ¿Cuál fue? 95. ¿Cuál fue? ¿La C o la D? la D, La D. Claro, pues porque lo de los rehenes fue en el 97, en su segundo gobierno. Claro, en su segundo gobierno. Claro, fue la lucha ante... Eso fue que lo ayudó. ¿Ya? La paz definitiva con Ecuador quedó sellada en el 98 por el Acta de Lima, Paz de Itamaraty, Acta de Hilo, Protocolo de Río o Acta de Brasilia. ¿Cuál fue ese la E, La E. ¿eh? Acta de Brasilia? Acta de Brasilia, veamos. La D, profesor. Se firmó un acuerdo de Brasilia. Muy bien. Un ratito que está ingresando recién algunos. ¿Por qué ingresan tan tarde, chicos? Acta de Brasilia. Muy bien. Sacerdote conservador que alcanzó el arzobispado de Lima en 98. Luis Bambarén, Juan Luis Cipriani, Alberto Brasini, Juan Julio Huich o Augusto Vargas Alzamora. ¿Quién fue? la B, La B. La B.
La B, pues, que hoy, hace poco escuché que el hermano de Cipriani, que está metido en política, para que sepan, ya, está metido en política, casi le pega a Bellido en pleno programa de televisión, porque le había dicho, le dice, ese Cipriani, el hermano de Cipriani le dice, claro, como ustedes son unos izquierdistas, unos terroristas, ¿qué le dice Bellido? Claro, yo seré terruto, lo que tú quieras, pero tu hermano es un violador, pues, los Ciprianes son unos violadores. Pucha, se picó el pata, qué feo, un poco más se ganan a golpes, en pleno sé qué televisión. O sea, todo tiene rabo de paja, ¿no? Bueno, Cipriani lamentablemente ya no lo veo ni en sus luces, ya no lo veo ni en sus luces, desapareció el señor. Y espero que se mantenga encuartelado, porque ese hombre tiene muchas cosas que desea hablar, porque él estuvo muy metido y ligado al gobierno de Fujimori. Y él ¿Qué sabe, tiene de Grastra, profesor? Violador de niños. claro, también, eso es cierto, eso es cierto. Y está comprobado, lamentablemente, está comprobado lo que él hizo. Si que él venga a dársela ¿cómo se dice? Ocultarse o taparse detrás de una vestidura como es el sacerdocio, no es así tampoco. Es como que si un policía que hace algo malo, no, ese es la persona, no es el uniforme. ¿De acuerdo? Es cuando decimos a nuestros hijos, oye hijo, quítate el uniforme porque si no vas a hacer algo en la calle, van a decir, mire, ese alumno del colegio tal es, ¿no? ¿Qué dicen? Todos los del colegio son tal. O un profesor que hace algo indebido, todos los profesores son así. Lamentablemente, justo pegamos por Por pecador. pecadores. ¿Ah? Vamos con la 6. Organismo creado por Fujimori para legalizar la propiedad informal. COPRI, Cofopri. COFOPRI, Cofopri. CONFODES o COFOPRI, ¿no? La C. Sí, Pobre profesor. COPRI. La de profesor. La de profesor. Unión por el Perú en elección 95 apoyó a quién? ¿A quién apoyó Unión del Perú en el 95? Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar. Listo. Que para descanse Javier Pérez de Cuellar. Que no fue un pan de Dios el Javier Pérez de Cuellar. Fueron los encargados de promover los psicosociales contra opositores políticos de Fujimori y distraer a la población. ¿Quiénes fueron? La B. Diarios Chicha. Diario Chicho. ¿Se acuerdan de El diario Ojo. la Chuchi? La Chuchi. La Chuchi Díaz. La chuchillas. Y recuerden que en el 92, cuando todos fuimos a votar para para congresistas, quien se presentó con el número 13 en la nalga, ¿quién fue? La Chuchi 10, profesor. La La Susi. Chuchi, ¿no? Oye, pero, no, mira, dejando de broma, yo te puedo decir que esa chica o esa señora tiene educación sustentada Sí. y mira, y te voy a decir algo importante, ella tuvo que pagar, porque fue sentenciada, ella pagó su sentencia, o sea, ella llegó a pagar una indemnización Reparación civil. y lo pagó la mujer. Y te voy a dar otro dato, fue una de las congresistas que tuvo más leyes y que también muchas de sus leyes fueron aprobadas. Y ninguna las aprobaron por lo que era, por su historia que tiene, por lo de Beret y todo eso. Claro, claro, pues te digo, bueno, como dice, a veces nosotros señalamos a la persona como se viste, pero no vemos la otra parte que es su preparación, ¿no? No vemos esa parte, ¿no? Y ella realmente demostró muchas cosas buenas, ¿no? Muy al margen a todo lo que hizo su forma de llegar al gobierno, al Congreso, pero votaron por ella, y eso que ella fue la única del movimiento, porque se llama MIA, Movimiento Independiente Agrícola, ya me acordé ya, el MIA, que era ¿cómo se llama? Su símbolo era un trigo, Una espiga. claro, ajá. Fue la única votada, es la única que votaron por ella.
El resto de sus compañeros, ninguno ganó. Ella fue la única que fue a representar a su tía. Y otra cosa, nunca se cambió de camiseta. Ella terminó con el movimiento independiente agrícola. Para que vean, pues chicos, se dan cuenta la diferencia. Ese se llama, tiene un nombre eso, ¿no? Tiene un nombre, esa actitud que son pocas que encontramos de las personas, muy pocas, ¿no? El acta de ejecución fue firmada con el país de Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia. La A. Con los ecuatorianos. Néstor Serpa Cartolín, líder del MRTA. La D. La D, profe. del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí tienen tarea que tienen que hacer. Ya, ok. Bien, chicos, para terminar, voy a tomar una foto de su asistencia un ratito, por favor. Estamos acabando exacto, chicos. Y no estamos acabando ni antes ni después. Estamos acabando exactito. La otra semana estamos viendo la caída de Fujimori y retorno a la democracia. Y ahí entramos al desastre. Al desastre. ¿Ya? Ok. Al desastre de lo que estamos ahorita viendo en el país. ¿Ya? Es como ayer que estuve viendo en la en televisión o en internet, estuve viendo una repetición de un vidente en la cual estaba la Leiva entrevistando y le decía a un vidente que hecho de paso es un charlatán, porque cuando lo veía a mí me daba risa porque el pata hablaba por hablar, hablaba tonterías y media, como siempre las predicciones tontas que dan algunos, ¿no? Como hoy día, ¿no? Ayer, sí, acertó la vidente, dijo que iban a capturar a Maduro, sí, dijeron mucho, pero no dijeron ni siquiera cuándo, ¿no? Ya está que se dan ya la gloria de que ellos fueron los que acertaron, ¿no? Estaba hablando y le decían a este señor, ¿no? Oye, pero ¿quién va a ser el presidente? No, es que es de cáncer, Escorpio, no sé cuánto, pero yo digo que es de cáncer porque la luna se estrella con el sol, se choca, y ahí aparece la luna con el sol en Marte, llega a la Tierra, que de Pat hablaba porque bueno, pues quería pantalla, ¿no? No digo, el único que va a decidir las cosas es Dios, nadie más. El resto son puros charlatanes nada más, pura charlatanería nada más. Bien, chicos, de acá a un rato voy a enviar los exámenes. Por favor, repito, lean lo que voy a mandar. Vean lo que voy a escribir, por favor, porque yo no quiero que me estén preguntando, profe, mandó solamente 3, no mandó todo. Estoy mandando todo. Por favor, les pido por favor que vean lo que está que se envía. ¿Ya? Ok, para que ya, por favor, para evitar este tipo de inconveniente, ¿ya, chicos? Entonces, siendo exactamente la 1:00 de la tarde, me despido de ustedes, que pasen un buen verano, abríguense, no estén mucho tiempo en el sol, no salgan a esta hora porque el sol está fuerte, salgan a partir de las 5 de la tarde que el sol está Acá en Chile sí hace calor fuerte, profesor, están con 40 grados. Wow, provecho, pero anda a la playa, por favor, y aprovecha las playas por ahí, y por ahí una remojadita ahí, de paso, a mi nombre, por favor. ¿Ya? No, no, no. Se pasa usted, profe. No, muy fuerte calor. Pues, está bien, pues, al nombre del profesor Tábara, plum, lánzate nomás.
Un clavazo, un clavadillo. Pero no te ahogues. Su nombre. A su nombre. Ay. Bien, chicos, nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones. Los exámenes hasta el día de mañana. Van a tener hasta el día de mañana para que me lo presenten. Miren que voy a dar un día más para el día de mañana hasta las 11 de la noche el día de mañana. Se van a tener hoy día y mañana para que me lo puedan enviar. ¿Mejor? ¿Están mejor? ¿Más tranquilo? Gracias, profesor. Sí, nos salvaste. Gracias. Gracias, profesor. Ya no empezamos a trabajar. Igual a mí me gusta un poco Gracias. temprano. Vayan a la Lo playa presento y yo. vayan a nadar de parte del profesor Tábara, por favor. Ahí se meten a duchazo. ¡Pah! Listo. Ya. No, acá es Yo que voy a tarde la ya, piscina porque ya mañana. no playa. Acá son las 3 de la tarde, eso ya acá en Chile ya. Ah, Ya ya. no puedo ir a la playa. Ustedes Sí. mañana, ustedes Pasan 2 horas de diferencia. mañana. Yo no empiezo el trabajo, pienso mañana ya. No se puede. Ah, ya, aprovecho. Ya, Sí, chicos. pero- Un abrazo. Ya, profe. Y bueno, Venezuela, por ahí, si hay venezolanos por ahí, felicitaciones. Cantidad. Han hecho fiesta acá. Y Perú libre también, pero libre en el sentido de libertad, no de esos por ahí que hicieron daño al país. Ya, No chicos, de Perú Libre de Toledo. bendiciones para todos. Bye, 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 bye. Chao, chao, chao. Chao, chao, Listo. profe. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, Yo, profe. chao, profe.